Libro: La evolución del conocimiento. De la mente animal a la mente humana. Autor: Antonio Diegues. Capítulo 1. De cómo la epistemología se encontró con la teoría de la evolución. 1.1. Las tareas de la epistemología. Primera. Las tareas de la epistemología. La epistemología, o teoría del conocimiento, tomo aquí los dos términos como sinónimos, aunque algunos prefieren marcar una distinción entre ellos. Es el nombre que tradicionalmente se ha dado a la reflexión filosófica sobre el conocimiento humano. Desde los orígenes en la Grecia clásica de estas reflexiones, llevadas a un grado de profundidad admirable por Platón y Aristóteles, hasta su encumbramiento como disciplina central de la filosofía al comienzo de la época moderna con Descartes. Las preguntas fundamentales que han conformado su corpus disciplinar pueden cifrarse del siguiente modo. A. ¿Qué es el conocimiento? B. ¿Es posible tal cosa como el conocimiento? C. Suponiendo que sea posible, ¿cómo lo es? ¿Hasta dónde lo es y por qué? ¿Cuáles son sus modalidades? D. ¿Cuáles son los criterios que debemos emplear para evaluar el conocimiento? ¿Cómo pueden ser justificadas nuestras creencias? ¿Hay procedimientos o métodos de adquisición de información que nos garanticen la verdad de los resultados? Se ha dicho, llevando las cosas aún más a lo esencial, que en todo ello hay finalmente dos tareas implicadas: la comprensión y la validación del conocimiento. Cf. Sosa, 1983, y Kim, 1988. La primera sería una tarea indagatoria, pues se trataría de establecer qué condiciones deben cumplirse para que podamos decir que tenemos conocimiento de algo. La segunda sería una tarea normativa o prescriptiva. En ella, la finalidad sería obtener normas, consejos, recomendaciones, prescripciones, llamémosles como queramos, que permitan agrandar el ámbito de nuestros conocimientos, es decir, que permitan obtener enunciados, creencias, teorías, etc., que encajen con las condiciones determinadas en la primera tarea. La primera tarea nos diría cuándo podemos afirmar que conocemos la verdad de algo. La segunda nos diría cuántas de nuestras creencias cumplen las condiciones exigidas para poder ser consideradas como conocimiento. Esta segunda tarea tomó ya con Descartes la forma principal de una fundamentación de las ciencias, puesto que desde el comienzo de la época moderna, las ciencias fueron vistas como el logro más elaborado de la razón humana. La epistemología debía proporcionar, por tanto, una justificación de los principios en los que se basan las ciencias. No podemos entrar aquí en las diversas respuestas dadas a lo largo de siglos a estas cuestiones, ni en los sucesivos fracasos. Para obtener noticia adecuada de ellas, bastará cualquier manual de epistemología, y los hay muy interesantes y bien documentados. Por el momento, lo que nos interesa es ver de qué forma general, con qué métodos y con qué objetivos fue llevada a cabo en la tradición filosófica esa reflexión. Sería un error pensar que hasta el día de hoy, cualquier tipo de consideración acerca de los hechos empíricos relevantes en aspectos diversos de nuestra cognición del mundo ha estado ausente por completo de la reflexión epistemológica. Los casos de Aristóteles y Hume son suficientes para probarlo. Cf. Blasco y Grimaltos, 2004. Cap. Tú. En realidad, la filosofía no ha sido nunca una disciplina desatenta a los hechos que nos proporciona la experiencia, ni a los que nos ha ido proporcionando la ciencia moderna desde sus inicios. No obstante, sí puede afirmarse que las tendencias dominantes en epistemología no vieron nunca como suficiente este camino. En lo que respecta a los métodos empleados para establecer sus tesis, la epistemología tradicional se basó habitualmente en la exploración de posibilidades conceptuales, en el análisis y discusión de ejemplos ad hoc, en la determinación a priori de las condiciones de posibilidad
de todo conocimiento, en la descripción introspectiva de ciertos procesos mentales. Y, más recientemente, con el florecimiento de la filosofía analítica a mediados del siglo XX, en el 2088 análisis lógico del lenguaje mediante el que hablamos, de lo que conocemos, o en la determinación del modo en que usamos dicho lenguaje en distintos contextos cotidianos. Antonio Machado ridiculizaba con un ripio demoledor, pero no por ello menos parcial, la metodología trascendental que Kant empleaba en sus reflexiones epistemológicas. Tartarín en Königsberg. Con el puño en la mejilla, todo lo llegó a saber. Pero sería injusto dejar a Kant solo en este pecado. Esto podría haberse dicho también acerca de una parte de la epistemología tradicional. Hay que insistir, sin embargo, en que si dejamos de lado los enfoques más especulativos y menos informados, sería desmesurado llamar a toda ella epistemología de butacón, como muy a menudo se hace. La epistemología tradicional no se hizo, o al menos no siempre se hizo, con una mano en la mejilla. Los filósofos dedicados a la epistemología no despreciaron en todos los casos las ciencias empíricas, más bien al contrario. Hasta el siglo XX, en que el antipsicologismo cobró fuerza con la obra de Frege, por un lado, y la de Husserl, por otro, la epistemología se venía haciendo durante toda la época moderna en contacto con la psicología del momento. No de otro modo pueden leerse las aportaciones epistemológicas de Locke, Leibniz, Hume, Kant, Mill, Wundt o Dewey, C.F. Kitcher, 1992. Bien es verdad que, incluso aunque hubiese puesto más empeño en ello, la epistemología no podría haber sacado mucho provecho de los resultados de las ciencias empíricas acerca del funcionamiento de nuestra mente y de nuestro cerebro, dado que, como quien dice, dichas ciencias solo han empezado a dar resultados apreciables y con cierto rigor en las últimas décadas. Pese a no haber estado desconectada de los hechos empíricos, la epistemología o teoría del conocimiento tradicional, y con ella la realizada en la primera mitad del siglo XX, presuponía, empero, que la tarea de analizar el conocimiento humano y, en particular, la tarea de proporcionar un fundamento a todo el conocimiento, la tarea de validación, en la medida en que eran filosóficas, podían hacerse de un modo a priori, con independencia de los datos empíricos, ya fuera mediante el análisis conceptual, lógico o trascendental. Digamos que se consideraba que la respuesta a la pregunta acerca de cómo debemos formar nuestras creencias para que éstas puedan ser consideradas como conocimiento era independiente de la respuesta a la pregunta acerca de cómo formamos de hecho nuestras creencias. La primera era competencia exclusiva de la epistemología y la segunda de las ciencias empíricas, básicamente de la psicología. Es precisamente esta pretensión a priorista y fundamentista la que fue puesta en cuestión en las últimas décadas del siglo XX. El cuestionamiento vino de la mano de una influyente corriente filosófica, ligada sobre todo a la filosofía empirista y pragmatista, designada como epistemología naturalizada.